quiere alguna duda o una pregunta, puede manejarla en el chat o puede activar su micrófono y con gusto los atiendo, ¿sale? De lo contrario, sí les pido que lo mantengan cerrado para evitar ruido en la grabación, ¿va? Bueno, pues voy a dar inicio a esta sesión. Bueno, a un nombre de la Secretaría de Educación Pública del Sistema Prepa en línea SET, doy por iniciada esta sesión de Zoom en vivo de la semana número 1 del módulo 22, Campus 1, Generación 17, Grupo 04. Su facilitador Fernando Figueroa Castel agradece su presencia. Bueno, el orden del día es pues, la bienvenida. El objetivo de esta sesión es lograr el desarrollo de las competencias tecnológicas necesarias para desarrollar la fase 1 y la fase 2. ¿Cómo está organizada la actividad en plataforma? La fase 1, diagnóstico e identificación del proyecto. La fase 2, diagnóstico, causa y consecuencia. El informe de reflexión de la semana número 1. El contacto por correo electrónico únicamente en caso de que falle plataforma. ¿Sí? De lo contrario, toda la comunicación deberá ser por medio de plataforma. Dudas o preguntas y finalmente la despedida. Reitero, en cualquier momento pueden activar su micrófono para solicitar alguna aclaración a algo de lo que yo vaya viendo o pueden escribir en el chat que ya está abierto. La semana, pues bueno, está desarrollada por una serie de recursos que es la definición del problema, la lluvia de ideas, planteamiento del problema, el diagnóstico, métodos para obtener información, contextualización del problema, metodología ex antes, para saber más, metodología Canvas, para saber más, contextualización del problema, y obviamente el foro de clases tecnologías emergentes. Es bien importante que este foro lo vayan trabajando porque a raíz de ahí podemos ir generando procesos de comunicación virtual, los cuales nos van a facilitar el desarrollo de nuestros proyectos y también nos van a favorecer el trabajo colegiado que podremos ir haciendo porque en el último foro es un trabajo de pares, ¿sale? Hoy también tendremos 3 actividades que entregar: la fase diagnóstica de nuestro proyecto, las causas y consecuencias de nuestro diagnóstico, de nuestro proyecto, y el informe de reflexión semana número 1. Bueno, ¿en qué consiste la fase integradora número 1? El diagnóstico de identificación de nuestro proyecto. Es una presentación digital en la cual vamos a incluir la delimitación de nuestro proyecto, así como una imagen, el título que refleje nuestra idea para desarrollarlo. Ojo, no es un documento de Word, no es un documento de Excel, no es un PDF. En este caso, si nos está pidiendo una presentación digital, puede ser un PPT, un PowerPoint, puede ser, no sé, algún sistema que tengan como Genial y como Canva, que esté en digital y que puedan entregar la liga, pero sí es bien importante que sea una presentación digital o electrónica. Punto número 2, aquí dice que vamos a hablar sobre la descripción, delimitación y de nuestro problema. Nuestro problema debe estar muy conciso y muy bien identificado. De lo contrario, si empezamos a divagar, no lo vamos a poder construir. Debemos de buscar una imagen en internet y debemos de ponerle un título que vaya acorde a esa imagen a lo que nosotros querramos hacer. Es bien importante que para esto vamos a hacer una reflexión entre en los ámbitos, los entornos y la solución que vamos a tener para relacionar a nuestro entorno. Por ejemplo, en nuestros ámbitos cultural, político, social, ambiental, económico y educativo, ¿cuáles son los entornos que podemos localizar? Es muy importante que lo vayamos identificando, porque de lo contrario no vamos a poder desarrollar. Por ejemplo, para el ámbito familiar, grupos de amigos, comunidad, estado, país, mundo, ¿qué es lo que tiene que ver con nuestro problema? Por ejemplo, imagínate que yo vivo en una comunidad donde en esta comunidad tenemos un parque y este parque está abandonado. Hay luminarias rotas, hay árboles secos, hay animales callejeros, aves de rapiña, etcétera, ¿no? Imagínate que eso es un muladar. Entonces, yo quiero rescatar este espacio. Entonces, ¿cómo lo voy a rescatar? Pues es bien interesante porque para poderlo rescatar, necesito
ver qué es en el ámbito cultural, en qué afecta, qué familias, qué grupos de amigos, qué comunidad, en qué país, en qué estado estoy hablando, lo voy a ubicar mi problema. Por eso es bien importante el contexto. Entonces yo le voy a hablar que México, en el estado de Colima, en el municipio de Colima, en la colonia fulana de tal, entonces ya estoy hablando del entorno, del contexto, ¿sale? ¿Cuántas familias viven en esta comunidad? Pues es una comunidad de 100,000 habitantes, y ahora, ¿qué parte de política, cultural, social, ambiental, económica, educativa afecta a eso, no? Bueno, es una sociedad económicamente media baja o media alta, etcétera. Sale, el clima es tropical, lluvioso, etcétera. Entonces, vas a hablar de todos estos elementos que están en alrededor de tu proyecto, de tu entorno, ¿sí? Y obviamente vas a hablar de qué son las situaciones de las cuales te interesan a ti o que están relacionadas para resolver la siguiente problemática, ¿no? Obviamente, pues si yo pongo la imagen de un parque en que está en muy malas condiciones, la idea era pues mejorar este parque o ponerlo uno donde está muy feo y otro donde está muy bonito y es llevar de eso feo a eso bonito mi, mi proyecto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Consuelo, Iván o Daisy, con gusto los puedo atender en el momento. Entonces, esta es la idea con la cual nosotros podemos trabajar nuestra idea. Una vez que hayamos identificado ese análisis, a partir de esa imagen que refiera a todo eso que estábamos hablando, vamos a dejar fluir nuestras ideas y vamos a elaborar una presentación digital de máximo 10 diapositivas en la cual incluyamos en la tabla número 1 o en la diapositiva número 1 después de la presentación, obviamente, una tabla en la cual comportamos estas tres columnas. Situación de mi interés, qué ámbito pertenece y cómo se relaciona con mi entorno. Por ejemplo, mi situación de interés es, no sé, reforestar. ¿Por qué me interesa reforestar? Porque, bueno, abriendo oxigenación, etcétera, vamos a poder convivir y vivir mejor, se va a ver mejor, me va a dar ganas de estar ahí. La otra parte va a ser este mantenimiento a la infraestructura, a las bancas, a los postes, pintar, etcétera, ¿no? ¿A qué ámbito también pertenece? Social, político, económico, cultural. ¿Qué relaciones están con mi entorno, no? Pues con un grupo de amigos, ahí hay una cancha con la cual yo puedo ir a jugar, etcétera. Entonces, todos estos elementos que están a raíz de cómo lo vamos a ir llenando esta tablita. Después de una breve respuesta y concisa, vamos a responder las siguientes preguntas. De las situaciones que observaste, ¿cuáles te interesa y de qué ámbitos se están desarrollando? Porque es importante abordar la situación y que te llamó a ti la atención. ¿Qué problemas, necesidades o oportunidades de mejora identificas en esta situación? ¿Qué podrías hacer para abordar el problema, necesidad o oportunidad de mejora que identificaste? ¿Y quiénes serían los beneficiados a los cuales harías para abordar el problema, la necesidad, oportunidad de mejora? Por ejemplo, es tu comunidad, ¿no? Entonces, imagínate, si quieres beneficiados, pues bueno, la comunidad fulana de tal. ¿Cómo vamos a abordar el problema? A lo mejor por la pandemia no hay muchas personas que quieran trabajar y no podemos salir a, a hacer estas actividades, pero a lo mejor por esto mismo de la pandemia pudiéramos generar grandes grupos de trabajo en horarios distintos, en lugares distintos, y alguien podría cortar ramas, alguien podría después en otro momento ir a recoger esas ramas, localizarlas, hacer composta. No nomás sería tirarlas, ¿no? Sino ir viendo todo un desarrollo integral. ¿Qué necesidad de oportunidad de mejora? Pues quitar a lo mejor el vandalismo, la drogadicción, no sé, y todos esos fenómenos que se dan alrededor de un parque oscuro, sucio, etcétera, ¿no? ¿Qué importancia tenemos para que llamó tu atención? Pues bueno, que a lo mejor antes estaba bien cuidado y ahí tú desarrollabas de niño y ahorita ya no puedes continuar con ese espacio. Entonces, todas estas preguntas hay que responderlas de manera clara y precisa. Una vez que ya hemos respondido estas preguntas, vamos a hablar acerca también sobre las necesidades, oportunidades de mejora que encontraste, ¿sí? Sobre qué fuentes pueden sacudir para obtener información a lo cual necesitas, por ejemplo, centros universitarios, instancias gubernamentales,
federales, locales, etcétera, ¿no? ¿Qué técnicas puedes utilizar para recopilar información? Obviamente, pues llamadas telefónicas, quizá ahorita las visitas presenciales están restringidas, entrevistas vía telefónica o vía video chat, etcétera, encuestas, cuestionarios. Y entonces vamos a generar estas preguntas y cómo. Pues bueno, a lo mejor en este momento por lo de la pandemia, pues podemos hacer un formulario de Google, podemos llamar, hacer un grupo de WhatsApp, etcétera, y con eso empezar a obtener información. También vamos a poder consultar, pues a lo mejor ir al ayuntamiento o pues, ver la página de internet del ayuntamiento y ver a quién le puedo dirigir los oficios o cómo a lo mejor alguien nos dona árboles o nos dona plantas para reforestar, etcétera. Entonces, podemos ir girando los oficios y las acciones necesarias para ir obteniendo material y no necesariamente pudiéramos tener un costo, sino también muchas son, pueden ser gestiones, ¿no? Después de que hayamos respondido estas preguntas, también vamos a hacer un esquema, un diagrama, un mapa mental o conceptual, lo que a ti se te facilite, en donde veas reflejado las intenciones. Evita títulos amplios o vagos que puedan confundirte. Recuerda que el esquema te va a ir determinando, nos va a ir ayudando a entender la lógica de qué pasos y en qué etapas van a ir cada uno de ellos, ¿sale? Después, pues bueno, vamos a poner una imagen que represente tu idea y el título del proyecto al cual tú te estás imaginando. Por ejemplo, imagínate que yo pongo una imagen de un parque feo y luego se va transformando, se divide a un parque bonito. Entonces la idea sería la reconstrucción o reavivación del parque público, del espacio público fulano de tal, ¿no? Entonces es el momento de emplear la tecnología para buscar, para que te apoyes en PowerPoint, en Internet, en Google, etcétera, para buscar la información y puedas tener todos los elementos. Recuerda que tendrá que ser una presentación, puede ser una presentación en PowerPoint o una presentación de Google o una Genial y un Canva, cualquiera que te pueda utilizar. Te invito a que lo subas con tus apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M22 S1 a 1, fase 1. Aquí, ¿cómo voy a evaluar? Pues bueno, voy a evaluar con las siguientes matriz de valoración. Tiene tres procesos: la actitud frente a la actividad, proceso de elaboración del producto y el uso de la tecnología. Se mide obviamente en una escala de valores, de valoración que va de experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo no evaluable y, por ejemplo, no lo tomen a título personal porque, bueno, no tengo la fortuna de conocerlos, pero, por ejemplo, si alguien tiene errores de ortografía dentro de la presentación, que es uno de los elementos que se va a evaluar, yo, por ejemplo, te voy a decir que no muestras una actitud responsable frente a la actividad encomendada y a lo mejor te la penalizo y te pongo un nivel de aceptable. También te puedo poner que no eres proactivo porque no muestras una actitud o una iniciativa al desarrollo de producto. ¿Por qué? Porque obviamente presento faltas de ortografía, no está citado, porque aquí te pido que cites, que busques fuentes. Entonces, te puedo ir marcando varios asuntos que tienen que ir como obviamente frente a la actitud que tú tuviste a hacer esta actividad. A lo mejor te puedo decir que también, no sé, ¿no? Te puedo decir que eres consciente porque entregas en tiempo los establecidos. Y ahí sí te digo que eres experto porque lo entregas en el tiempo indicado. Que estructura las ideas y los argumentos, porque a lo mejor están bien estructurados, aunque tengan faltas de ortografía. O si no están bien porque no tienen estas faltas, pues te lo voy a ir sancionando y te lo voy a ir cambiando de experto capacitado, ¿no? Si atiendes todos los componentes en su extensión, si atiendes tus argumentos. Hay a veces, pues, que tu proyecto no es ni innovador ni creativo. Por ejemplo, si me hablan de drogadicción, de abortos, de feminicidios, de rescatar perros, pues creo que esos no veo dónde esté la innovación o la creatividad. Casi todos son temas socorridos o limpiar un río. Esos son temas muy socorridos y también ahorita por la pandemia, pues son temas que también no podemos estar aplicándolos, ¿no? Entonces tendremos que ir buscando temas que obviamente nos ayuden a ir reforzando muy bien. Algo que es bien importante, hay que evitar el plagio, porque si encontramos plagio, pues obviamente se penalizará, ¿no? También veremos que tengan tus argumentos, que utilices la ofimática, la tecnología y que manejes cada uno de estos elementos. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta?
Iván, Consuelo, Daisy, ¿o puedo continuar? Bueno, acuérdense que está abierto el chat. Si tienen alguna duda o pregunta, con gusto los puedo atender también allá. Voy a continuar derivado a que no hay nada. La segunda actividad integradora, fase diagnóstica, causa-consecuencia. ¿Qué producto vamos a entregar? Bueno, vamos a entregar también una presentación que muestre con claridad el planteamiento de nuestro proyecto. Obviamente, cuáles son nuestras causas, nuestros efectos y el objetivo general del mismo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a revisar la técnica del análisis del árbol de causa y efecto. Este análisis es un árbol en el cual vamos a identificar cada una de las causas y consecuencias que tiene nuestro problema. Una vez que hayamos hecho la lectura y que empecemos a hacer nuestro borrador, pues vamos a recuperar el problema, la oportunidad en la necesidad de mejora que encontramos en la fase uno del diagnóstico. Entonces vamos a ver cuáles son sus causas y sus consecuencias. Para ello te pido que hagas una lista de lluvia de ideas en la cual muestres un listado de 5 situaciones, estas que deben de estar relacionadas con tu problema o necesidad. Por ejemplo, la reforestación, el mantenimiento a la infraestructura, sale, generar torneos deportivos, etcétera, ¿no? A lo mejor también puedes generar programas de composta, etcétera. Son problemas o listas de situaciones ideales que cuales tú quieres poder resolucionar con tu problema. Al realizar este ejercicio debes de considerar si la situación problemática que estás queriendo solucionar está dentro de una área, una población a la cual tú puedes atender. Por ejemplo, imagínate que tú quisieras hablar sobre el alcoholismo, que les digo que no veo ahorita que es donde esté la innovación, pero bueno, el alcoholismo a nivel nacional es una enfermedad, etcétera, que está muy identificada, pero a lo mejor no vas a poder trabajarla ahorita, ¿sale? O si tú dices que quieres hablar sobre el aborto en adolescentes, pues no hay una forma ahorita de poder dialogar con ellos, o cómo lo vas a abordar para hablar esos temas con ellos, ¿no? Entonces hay que buscar la problemática y la población. Otra, cómo requieren soluciones y cómo soluciones reales, no teóricas, sino cómo realmente tendría que hacer acciones con las cuales yo pudiera abatir este problema. Aspectos de mejora que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué debemos de considerar? ¿Qué creemos? ¿Cuál es el tiempo que nos va a llevar? Si obviamente todo esto, pues esta técnica te habla que en 5 minutos son suficientes, pero vamos a ver si realmente logro desarrollar todas estas ideas. Y a partir de nuestra lluvia de ideas vas a realizar ajustes al problema central al cual hayas identificado. Y pues bueno, ya que hemos encontrado esta lluvia de ideas y este árbol, vamos a poner nuestro problema central y luego vamos a hablar la deforestación del parque por plaga de árbol. ¿Sale? Ese es como nuestro problema central, ¿no? El problema central es la necesidad de mejora que queremos, pero a lo mejor no es la deforestación, a lo mejor está el mantenimiento o la instalación de luminarias, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que vamos a ir determinando cuál es el problema que queremos abatir. Por ejemplo, alguien me puede decir, maestro, pero los perros sí es un problema callejero. Bueno, pero tienes, por ejemplo, un terreno o una casa donde puedes generar un asilo, tienes el dinero suficiente para comprar la comida y poder seguirlos manteniendo. Son situaciones que debemos de considerar cuando hacemos nuestros proyectos, porque muchas veces decimos así, queremos obviamente rescatar a los animalitos, está perfecto, nadie dice que está mal. El problema es si contamos con la infraestructura, con la capacidad económica para que realmente nuestro proyecto sea viable. De lo contrario, son muy buenas intenciones, pero que no podemos llevar a cabo o aterrizar, ¿sale? Vamos a identificar 3 causas que estén relacionadas directamente a nuestro problema y vamos a ver si el problema es central. La pregunta que responde es ¿por qué sucede? ¿Qué provoca que este problema central? Vamos a hacer una reflexión acerca de cada una de ellas. Por ejemplo, si hablamos de la deforestación, a lo mejor se llegó una plaga y nunca se le dio tratamiento. Y esta misma plaga se fue esparciendo hasta que dañó a todo. Lo mismo, el ayuntamiento no iba a pintar, se fundían los focos y llegó la drogadicción, llegó el alcoholismo, las pandillas y se aprovecharon del lugar.
al no tener luminarias, al no recoger, al no tener mantenimiento, se llenaron de plagas y no sé, ratas o aquí animales que van y que van haciendo daño al lugar, ¿no? Entonces son los elementos que debemos de ir considerando en nuestro problema. También vamos a generar un problema central si hay una plaga en el árbol, las personas no tienen interés de conservarlo, no hay tiempo para cuidar el parque. Entonces vamos a determinar obviamente cuáles serían nuestras alternativas de solución, cómo podremos solucionar nuestro problema, ¿sale? Entonces vamos a identificar tres consecuencias, es decir, tres efectos negativos a los cuales están relacionados nuestro problema central, ¿sí? Y entonces a raíz de este problema central vamos a buscar la eliminación de estos problemas. Por ejemplo, si nuestro problema central siguen siendo los árboles, árboles secos a punto de caer, acuden pocas personas, no usan, se usan como basurero. Entonces, relacionados a entre todo esto, obviamente la deforestación, los árboles secos y las personas que no acuden o el abandono son las cosas que debemos de buscar con alternativas de solución para solucionar este problema, ¿sí? Entonces vamos a colocar nuestro problema central y cuáles son nuestros efectos y cuáles serían nuestras causas. Sí, por ejemplo, un efecto de que no acudan personas es que el parque está abandonado, ¿sí? Y porque el parque está abandonado es la deforestación. Dos. Y ahí vamos a ir generando cada una de nuestras causas y de nuestros efectos de nuestro problema, ¿sí? Finalmente, también vamos a ir haciendo un planteamiento de solución de nuestro problema, como cuáles son las causas directas e indirectas, los efectos negativos que tiene nuestra solución y elementos ausentes que se conviertan en elementos positivos. Y vamos a buscar la problemática de los beneficiarios, instituciones, autoridades. Por ejemplo, ¿quién es un beneficiario? Pues la comunidad de forma directa, pero también que otras instituciones, pues seguridad pública, la misma alcaldía o el ayuntamiento, porque obviamente al ya no tener espacios por los dragaditos o las personas indigentes, pues se van a disminuir robos, etcétera, ¿sí? ¿Qué elementos están, qué elementos o causas son directas o indirectas? O las directas es, por ejemplo, que el ayuntamiento no tenga presupuesto para dar mantenimiento, pero indirectas también que las personas generen vandalismo, ¿no? ¿Qué efectos negativos tiene nuestra solución? Si tuviera un efecto negativo, ¿no? Pues entonces vamos a ir considerando. Finalmente vamos a concluir la etapa del diagnóstico o generando un objetivo general de nuestro proyecto. Recuerden que un objetivo general inicia con un verbo en infinitivo, crear, diseñar, plantear, etcétera, ¿no? Entonces, los objetivos describen los resultados finales deseables en una posible o posibles para alcanzar en marcha nuestro proyecto. Por ejemplo, eh, yo lo que quiero es reforestar el parque público fulanito de tal, ¿sale? Entonces, la reforestación yo creo que va a ser el primer elemento del desarrollo de nuestro proyecto. Nuestro proyecto puede tener varias fases con las cuales se van a ir diseñando para poder construirlo. Todo, ¿sale? Entonces, sobre esto es sobre lo cual nosotros vamos a ir construyendo pues nuestro planteamiento de nuestro problema o de nuestro objetivo. Recuerden, un verbo en infinitivo siempre inicia, ¿sí? Hay que hablar del tiempo, etcétera. Para redactar nuestro objetivo del proyecto hay que alcanzar obviamente ciertos enunciados de cuál exprese nuestra pregunta o para qué, quién está, el objetivo específico básicamente viene necesariamente a responder incógnitas de cuándo, dónde, cómo y con quién, ¿sí? Y para qué. Entonces, ¿por qué quiero rescatar el espacio público? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En 3 meses, 6 meses, un año? ¿Sí? ¿Con qué lo voy a resolucionar? ¿Con aportaciones públicas y privadas o con aportaciones públicas y, por ejemplo, mano de obra de la comunidad? Entonces, todo eso deberá de quedar plasmado en nuestro objetivo, cómo lo voy a ir diseñando o cómo lo voy redactando para que todos estos elementos aparezcan en nuestro objetivo. Recuerden que al definir el problema como la deforestación del parque por plagas en el árbol, el objetivo será mejorar las condiciones del parque
con apoyo de programas institucionales y de la comunidad de vecinos. Ahí estoy involucrando quiénes, cómo, cuándo, en dónde lo voy a hacer, ¿sale? Después vamos a analizar los puntos anteriores y vamos a elaborar una presentación digital donde tengamos una portada con la imagen y título para identificar nuestro proyecto que utilizamos en la fase uno, en la fase pasada. 2. Vamos a listar 5 situaciones a través de la lluvia de ideas. 3. Vamos a hablar sobre el planteamiento central de nuestro proyecto, el esquema del árbol de problemas que debimos de haber realizado a nuestro problema, las causas que probaron centrales de nuestro problema, qué efectos negativos tienen este problema en nuestro problema central, las posibles alternativas de solución, el objetivo general y los objetivos específicos de nuestro proyecto. ¿Cuáles son los objetivos específicos? A lo mejor, Juan, para poder reforestar, necesito yo primero generar una serie de acciones o gestiones para conseguir, en primer lugar, mano de obra para limpiar el parque. 2, conseguir el material, por ejemplo, las plantas, que podría ser lo más caro. 3, a lo mejor también no nomás plantas, conseguir palas, picos y todo el material insumo necesario para poderle quitar la maleza, abonar la tierra, prepararla, luego irla a poner. Entonces, todos estos elementos que están a la luz de nuestro problema, ¿sí? Lo vamos a guardar como un documento de PowerPoint con apellidos-nombres M22S1A2 fase 2. También tiene la misma matriz de valoración donde yo consideraré si muestras una actitud responsable frente a la actividad, si eres proactivo, si muestras un compromiso para realizarla, si consiste si cumples con los tiempos de entrega, si cumples con los argumentos, la justificación, si atiendes los componentes solicitados, si atiendes también los componentes solicitados en justificación, argumentación, descripción, fuentes de información, si eres creativo, innovador, si articulas los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del tema, si utilizas las aplicaciones ofimáticas, la tecnología y si manejas la tecnología, ¿no? No sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Iván, Daisy, Consuelo, ¿no? Bueno, estoy a sus órdenes. Voy a continuar con la charla. Hablamos también sobre el informe de reflexión. Tienen un intento permitido, tienen una serie de preguntas, las cuales tienen que contestar con 10 renglones cada una de estas preguntas, ¿sí? Entonces, sí les pido que lo hagan con tiempo. Solamente, chicos, en caso de que falle la plataforma y que no pudieran entrar, les pido que tomen captura de pantalla y me envíen un correo a fercastel33@gmail.com o casfer30@hotmail.com. Normalmente reviso la plataforma de 15 a 17 horas o de 21 a 23 horas, que son los horarios en que normalmente me podrán encontrar y con gusto en ese momento que hagan una pregunta, los podré casi responder casi al mismo tiempo que lo respondan, ¿no? Obviamente, los días martes a esta hora serán más o menos nuestras videoconferencias para que los vayan programando y puedan tener tiempo de poder realizar entre semana todas las modificaciones. No se atengan al domingo porque el domingo si les regreso a la actividad ya no les va a ajustar tiempo para poder hacer las modificaciones necesarias. Luego se satura la plataforma y también tienen estos problemas. Entonces los invito a que hagan con tiempo y con forma la actividades. Repito, toda la comunicación debe ser a través de la plataforma. Esto es única y exclusivamente por si falla la plataforma en algún momento. ¿Dudas o preguntas? Los escucho, los atiendo. Iván, ¿alguna duda, alguna pregunta? No sé de qué vas a hablar en tu proyecto, no sé si quieras que lo analicemos. Consuelo, ¿tú también? Daisy. Bueno, yo, maestro, Ajá, dime, Iván. eh, yo pensaba hacer como que mi proyecto acerca de fomentar la lectura. Ok, Entonces, como, como existe que en la
sería como de los ámbitos educativo y digamos que en el entorno de la comunidad Acuérdate está. que tienes que revisar todos los ámbitos, ¿eh? Cuando hablamos, por ejemplo, de identificar la situación y todo eso, tienes que hablar, por ejemplo, pertenece a algo que sí sea, eso obviamente tiene que ver con la familia, con la comunidad, con nuestro país, etcétera, pero parte de la cultura sale, vamos a ver si hay estrategias políticas o acciones políticas que nos ayuden a desarrollar este tipo de acciones socialmente, que tanto la sociedad permite que la gente desarrolle la lectura en casa, en la comunidad, o cómo se burlan, ¿no? También porque hay burla en esto, ¿no? Entonces, hay que empezar a ir identificando todas estas acciones, pero hay algo que me interesa aquí, que nunca se te debe de olvidar, que ahorita por la época de pandemia, muy pocas acciones podremos hacer de manera presencial. Entonces, ¿cómo fomentar la lectura? Ahí vendría la innovación y la creatividad en estos elementos del entorno del confinamiento, ¿sale? Porque pues Sí, muchas personas todavía hay ciertas restricciones y hay gente que todavía sigue confinada y no los podemos arriesgar tampoco que en nuestros proyectos ustedes salgan a que se puedan contagiar, ¿sí? Entonces sí, sí es importante que no, sí lo puedes desarrollar, es interesante, pero ve considerando, Iván, estas acciones que puedes desarrollar, ¿sale? O cómo las puedes desarrollar. sí, está bien, maestro. Ok. ¿Alguna otra duda? Consuelo. No, todo bien. No sé si sea solo a mí que se escucha un poco raro su Puedes escribirla si quieres, no se Consuelo. escuchar. Sí, o la puedes escribir en el chat, no pasa nada. Ahí Ok. está el chat. Ajá. Por mientras lo escribe Daisy Murillo, no sé si tengas alguna duda o pregunta. Ok, gracias, Daisy. ¿De qué habla tu proyecto, Daisy? ¿Me podrías decir, por favor? Sí, ya vi que tu audio se ocupaba, se oye un poco raro. Puede ser tu calidad de internet o algún problema en tu equipo. Porque tanto Iván lo oímos perfecto, no sé si alguien más. Daisy, Consuelo, ¿de qué habla tu proyecto? También no sé si me pudieras escribir como para ir teniendo idea de lo que ustedes quieren desarrollar y ver si les puedo dar un aporte. Bueno, la idea de esto, ok, puede reforestar. Recuerda que nada más que no podemos participar muchas personas, también por la época de la pandemia, tendrías que ver cómo gestionar los árboles o las plantas que vayas a querer utilizar, qué espacio público o privado lo vas a tener que utilizar para hacerlo, ¿no? No está mala la idea, nada más te repito, ¿no? Considera las restricciones de la pandemia. Pero bueno, me da gusto ver que tienen ya ideas claras.
hay que empezar a trabajar con ello porque la semana se va pasando y tendremos que hacer pues varias acciones, ¿no? Pues si no tienen dudas ni preguntas, voy a ya ir cerrando la sesión del día de hoy. Con esta imagen, ya casi cierro, dice, déjate pulir. Detrás de cada prueba y dificultad hay un propósito que te acerca a la meta. Sin duda alguna, los errores que podamos ir teniendo al desarrollo de nuestro proyecto nos van a ir forjando como mejores estudiantes y como mejores personas para poder cumplir nuestras metas académicas y profesionales. Pues a nombre de la Secretaría de Educación Pública del Sistema Prepa en línea SET, doy por concluida esta sesión del Zoom en vivo de la semana número 1 del módulo 22, Campus 1, Generación 17, BB 004. Su facilitador Fernando Figueroa Castel agradece su presencia y nos estamos viendo la siguiente semana. Bonita tarde. Si tienen algo, está el chat abierto, podemos continuar. De lo contrario, les agradezco y nos vemos la próxima semana. Gracias por su presencia y su participación. Gracias, Iván. Gracias, Daisy.